Bueno, eh, hoy tenemos le estaba diciendo a María, una reunión que considero que es especial por lo que me pasó a mí. Eh, en estos días alguien me dijo que el seminario de la ética era muy religioso. Y yo le dije que sí, que efectivamente, pero que a ella le había parecido religioso cuando lo leyó por primera vez, hace mucho tiempo. Y yo le dije que sí, y pensé que ella lo vio mucho antes que yo, porque el descubrimiento que acabo de hacer en el seminario de la ética no lo había hecho antes yo. Y hoy voy a volver al seminario de la ética porque quiero hablar de eso que no encontré en las lecturas que hice. Las lecturas que hice se centraron, obviamente, yo tengo una ambición limitada de hacer lecturas en estos seminarios, pero la idea mía cuando escribí de la ética a la angustia era la idea de encontrar el movimiento de un seminario al otro. Eso creo que lo hice bastante bien en el seminario de la transferencia, porque el seminario de la transferencia, en el seminario de la transferencia es muy evidente que está la cuestión del banquete, y después viene toda la otra cuestión de lo que entra en el campo del significante que no es del significante. Eso en la transferencia está muy marcado, una parte de otra. En la ética no. Entonces, yo me detuve justamente y me quedé preocupada porque me pareció que cuando entramos en la cuestión del goce de la transgresión, yo dije dos o tres cosas del momento, la primera impresión, y me detuve ahí. Pero toda esa parte del seminario de la ética, entre el goce de la transgresión y el final, del cual sí hablé un poquito, ahí hay algo que yo nunca había descubierto y que me ha sorprendido profundamente. ¿Por qué? Porque yo pensé que podía detenerme ahí. Porque el personaje que dominaba, según yo creía, que dominaba esa parte del seminario, era Antígona. Creo que lo dije. Bueno, dije yo, no puedo entrar en esta cuestión, porque hablar de Antígona también es hablar de la tragedia griega y de Sófocles y de muchas cosas, a menos que uno hubiera tomado un recorte, yo no lo hice. Pero resulta que en ese lugar donde está Antígona hay mucho más que yo en estas lecturas que hice dejé excluido. Pero además porque no me acordaba, no era algo en lo que yo hubiera reparado. Por eso esta persona, esta colega que me dice, a mí me molestaba lo religioso que era ese seminario, percibió algo que a mí se me escapó, simplemente. Y entonces hoy voy a trabajar para salvar esa ceguera mía, eh, que no es extraña, porque todos vamos por un caminito y nos dejamos de lado otras cosas. Nuestra manera de leer es así. Por eso nos desesperamos creyendo que no sabemos nada. No, no sabemos nada nunca ni sabremos nada. Pero podemos agarrar cosas como la que voy a agarrar yo hoy, que no agarré antes. Bien, antes de eso quería decir que el seminario de la identificación, precioso, yo no sé si algunos de ustedes tienen copias, probablemente sí. Entonces voy a dar alguna indicación de por dónde voy a ir, pero esos seminarios me contaron, porque yo no lo encontré directamente, que Miller dijo que va a ser el último de los seminarios que él va a establecer, porque considera que la identificación es como la frutilla del postre. Bueno, bueno, qué interesante. ¿Por qué sería la frutilla del postre? Es una maravilla ese seminario, simplemente. Y bueno, yo tengo, vuelvo a decirles, la suerte de tener
el seminario, como lo traje de París, en 3 volúmenes, no impresos, anillados, pero es realmente un seminario extraordinario. Ahora, yo no quería empezar con la ética sin pasar un poquitito, sin decir que precisamente el seminario, la identificación parece la cosa más obvia y la más difícil de la mente. Entonces, la Carmen en una de sus clases... No tengo... ¿Y María? Son micrófonos que están activados, ahí los estoy tratando de silenciar. ¿No? Ahí está. Bueno, Lacan trabaja mucho cuestiones que aparentemente, él dice, parece tan fácil descubrir identificaciones en el campo de la intersubjetividad, parece tan fácil, porque están las identificaciones imaginarias, que se ven a simple vista, hay montones, si hay un fenómeno común y que lo podemos detectar rápidamente, sobre todo entre parientes o entre amigos, son los fenómenos identificatorios, que evidentemente funcionan así. Esas son las identificaciones imaginarias. ¿Dónde están montadas? Y en lo simbólico, porque uno cree, dice, este es el mío. Esta mañana me pasó, alguien me dijo lo mismo que mi papá. No le dije, este es un rasgo de su papá, pero además un rasgo que era inmediatamente ligado a ella, a su historia infantil. Es decir, era un rasgo del padre que tomó ella del padre, pero que el padre puso en contra de ella. Era un padre caprichoso que la quería reducir, por ejemplo, en la comida, por ejemplo, los años que la mandó a aprender piano y ella la tenía que arrastrar, ella no quería. Entonces, el padre que imponía su capricho la convierte en ella, en el capricho mismo, pero encubierto. Acá tienen a alguien que, cuando yo la conocí, no hace mucho, era la persona más buena del mundo. Tenía que hacer el bien y se prestaba, iba, acudía. El trabajo que llevó, llegar a encontrar en ella el capricho. Entonces, digo, ahí es la primera vez que aparece esta identificación a un rasgo de su padre en su análisis incipiente, porque estaba muy recubierto por el bien todo esto, el bien y lo bello, como dice Lacan. Bueno, entonces, las identificaciones que le van a interesar a Lacan, es decir, estas, lo que le interesa a Lacan es una identificación ligada al uno que es cada uno. Y ahí las cosas se presentan de una manera fantástica en el seminario de la identificación. Vamos a entrar en eso, en ese uno. Resulta que en este seminario van a encontrar a Frege. Frege está en la clase del 28 de febrero del 62, para los que tengan el seminario. Frege aparece el 28 de febrero del 62. No recuerdo el número de clase que es. Además, tienen el 14 de marzo del 62 algo muy interesante. Dice, una erótica inseparable del cristianismo. Y este cristianismo es el que a mí se me pasó por alto en el seminario de la ética. Y acá vuelve, clase del 14 de marzo del 62, es la clase número 13 del seminario de identificación. Entonces, nada más oportuno que mi encuentro con el cristianismo en la ética. Esto sucedió hace unas semanas, de una manera completamente fortuita, que me pude encontrar con eso en la ética, y entonces hoy decidí traer
sobre todo cuando lo encontré de vuelta en la identificación. Tampoco recordaba eso. Entonces hoy vamos a ir a la ética. ¿De qué manera? A ver si puedo, para abundar un poco más en esto que dije, que una cosa son las identificaciones donde los semblantes se acomodan, simbólico, imaginario, y que Lacan busca real. Pero ¿de dónde sale lo real? A que justamente hay que incluir los cuerpos, los fonatorios del significante, no solamente el significante en lo simbólico de la articulación, sino el impacto en los cuerpos, con lo cual ya entramos en las resonancias del decir. Y es el camino que Lacan está tomando. Bien. Ahora bien, y además el otro día nos quedó pendiente que yo terminé diciendo del significante al signo, a la letra. Yo dije que la letra es eso que nos inquieta y nos anima a vivir o no. Por eso pensaba en el analizante cuando lo decía. Es alguien a quien la letra anima a encontrar aquello que un análisis puede bordear. Pero digo que justamente esa letra, eso que nos inquieta, nos puede llevar a donde nos lleve. Esa letra es la que ahora vamos a estudiar con el seminario de identificación. Hay que llamarla letra. Y van a ver cómo todo el trabajo sobre el S1 se profundiza, se precisa, se complejiza, al punto que Lacan acude a Frege, finalmente, para encontrar lo real del número. Bueno, voy a pasar al seminario de la ética, y voy a llegar hasta donde pueda hoy. No sé si hoy puedo calcular demasiado lo que voy a hacer. En la página 160 de la ética, Lacan dice, todo arte, hablando de la sublimación, de las formas que en la cultura se le puede dar a David, que eso es la sublimación, todas las formas que la cultura le da a los voces, también las formas perversas, por eso hemos hablado tanto de Kant, ¿sabe? Entonces, dice Lacan, todo arte organiza el vacío de David. La religión consiste en todos los modos de evitar el vacío. La religión consiste en todos los modos de evitar el vacío. El otro día me encontré con una vecina en la calle y me dijo, ¿vos creés que hay algo después de la muerte, así, a boca de jarro? Y yo le dije, yo no sé qué hay después de la muerte. Dice, ¿no crees en la reencarnación? Una vecina muy particular. Dice, ¿no crees en la reencarnación? No, no puedo creer en eso. No, dice, porque entonces uno, y armó una pequeña, tengo bastante arte para deshacerme de estas conversaciones, o sea que duró 5 minutos, hubiera durado toda la tarde. Entonces, ella me dijo, me explicó así como, sucintamente cómo ella imaginaba. Pues mirá, eso lo imaginas vos. Yo la verdad no sé. Pero vos no crees, yo no creo, yo no sé. Digo, así que mira, yo cuando llegue esa hora, no sé nada. Entonces le dije, le di un beso y me fui. Con ese, ¿no? Y le dije, ¿imaginás todo eso? ¿Qué te digo? Yo no sé. Y marqué eso. Bueno, la religión, esta y cualquiera que se fantasmatice dando respuesta a lo que no la tiene, es lo que la religión hace, son modos religiosos de tratar el miedo al vacío. El vacío se presenta también fantasmáticamente como algo horroroso. Por eso Lacan acudió a la topología, para quitarle al vacío la imaginería. Viene el sujeto histérico y dice, tengo un vacío que me hunde y que me traga.
Sí, vacío puede tener todas las formas y colores que le quieran poner, pero ahora Lacan está buscando vacío en la topología, es decir, es un vacío que no se imagina, se produce. Entonces, yo quiero decirles algo. Yo me ocupé más del malestar en la cultura, cuando hablé de la ética, y ahora me puse a pensar, es muy limitada la mirada de Freud sobre la religión. Es un judío que lamenta que no le dieron ni formación judía, ni lengua hebrea, ni nada. Su padre no le inculcó, no lo llevó a la sinagoga, nada de eso. Él dice que lo lamenta, que le hubiera gustado haber sido iniciado en las cosas más propias del judaísmo. Pero por otro lado, ¿qué sabía Freud de la religión católica y de sus pacientes? Me enteré, porque me puse a buscar, que Freud, que Viena fue la capital del Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio quería prolongar el cristianismo de la primera cristiandad, Carlomagno, y quería eternizar el catolicismo como la verdad en esa Europa de la Edad Media. Entonces, Viena había sido la capital y el predominio era de católicos y había muchos judíos. Pero en el momento de Lutero hubo muchos protestantes. Pero era un momento tan convulso el de Lutero que muchos tuvieron miedo a la herejía, retrocedieron, etc. O sea que en Viena había una linda mezcla y Freud no se dedicó. Las estatuillas que tenían en el consultorio eran de otras culturas, de otras civilizaciones. O sea, el catolicismo no le interesó especialmente a Freud, pero lo escuchaba de los pacientes. A mí me llamó la atención cuando yo quise ver por qué escribió, qué hizo, volvía al malestar de la cultura ayer. ¿De qué hablaba Freud cuando habló del amor al prójimo? ¿De dónde lo sacó? Es una cosa bien notable. Él dice que es un ideal de la cultura. Entonces, si hay un ideal en la cultura de Occidente que es el amor al prójimo, y ahí se larga a hablar del amor al prójimo con esta inmensa penetración de decir, de sospechar de ese amor al prójimo, que es cuando Lacan dice, mi prójimo es el verdadero problema para mí, ¿por qué? Porque me lleva al mal que hay en mí. Esto le pasó a esta señora hoy, cuando se descubre caprichosa, cosa que jamás pudo tolerar de sí misma, ni decirlo ni pensarlo, su propio capricho, y ella dice, yo me dedicaba a hacer el bien para no enterarme del mal que hay en mí. Yo me quedé absorta, parecía que era el seminario de la ética. La mujer esta que jugaba a ser la buena, de golpe descubre el revés, su capricho. Dice, pero entonces ahora me tengo que enterar de lo que me pasa a mí. Fue tal como se lo digo. Son las cosas que pasan en los análisis, cuando empiezan a moverse. Entonces, digo yo, Lacan, este es Freud, Lacan habla en una Francia católica y calvinista. Ustedes saben que ha habido, han leído, saben, y si no lo van y lo buscan. Pero esta Francia en la que habla Lacan, ha habido una guerra infernal entre calvinistas y católicos. Entonces, ¿qué es Calvino? Y Calvino pretendió ordenar a Lutero, porque a Lutero se le volvieron 8.000 sectas y además Lutero ya no podía ordenar eso. Y viene Calvino y dice, ahora yo voy a ordenar todo. Ahora el protestantismo, no sé cómo le llamaría, el luteranismo, queda reformado y modificado por Calvino, muy poquito tiempo ahí, en ese tiempo, muy poco después de Lutero. Pero entonces es de un rigor Calvino, y ustedes saben qué quiere decir Lutero, volver al cristianismo de San Pablo.
Lutero no era, no quería, no abdicaba de la religión, quería volver a la iglesia original, la iglesia creada por San Pablo y puesta en marcha a partir de los apóstoles. Entonces, Lutero quería volver a la iglesia virgen, a la iglesia inspirada directamente por la pasión de Cristo. Vuelvo a decir, la acción de Lutero se derramó y vino Calvino en un lugar determinado, encajó, lean un poco, si no lo han hecho antes, ¿no? Es decir, entonces Calvino tiene una idea de la depravación de la naturaleza humana, la depravación de la naturaleza humana, pero contrariamente a Lutero, que creía que Dios no tenía ningún interés en los hombres, Calvino decía, no, Dios tiene un plan con cada uno para curarlos de la depravación. Entonces era muy riguroso todo ese cristianismo calvinista, y el católico riguroso como lo conocen ustedes, porque acá el catolicismo todos lo tenemos en, como dice Lacan, las religiones no son solo del creyente, toman de civilización, se expanden en la cultura, en el tiempo, en el dónde, cuándo, cómo, se expanden. No hace falta aquí ser católico para saber algo de eso. Entonces, voy a avanzar. Lacan sabía bien, porque Lacan fue formado en la religión católica, no lo voy a volver a decir. Y en un lugar del mundo, que no es Viena, del capital del Sacro Imperio por siglos, ¿no? Es París, otra cosa. Entonces, cuando Lacan toma el malestar en la cultura, se detiene ahí a ver por qué tanta culpa que, como dicen en el principio del seminario, vamos a creer que estamos hechos para tratar la culpa. Quiere decir que la culpa, moneda corriente donde hay creencia, moneda corriente donde hay algo de arriba que ordena a un ser hablante, como dice Lacan en la identificación, un viviente hablante que puede hablar de sí mismo. Ahí está todo el problema. Un viviente hablante que puede hablar de sí. Por eso Lacan en la ética cada rato trae a la perra de él. Justine es su perra. Machien, bueno, pero su perra no va a agarrar el lenguaje nunca, solo toma signos. Mi perra solo obedece a signos, no al significante. Bueno, y se queda fuera. En el capítulo 15 de la ética, que se llama La paradoja del goce, dice Lacan, solo el cristianismo en su pleno contenido está llevado por el drama de la pasión de Cristo. El cristianismo, en su contenido más esencial, responde a la pasión de Cristo, a la verdad de la muerte de Dios. Aquí, en el capítulo 15, ¿qué quiere decir? Que Dios está muerto desde siempre, pero siempre hay una manera de recrearlo en cualquier religión. Pero aquí dice la novedad del catolicismo es que matan en la cruz al Hijo de Dios, Dios el mismo, según se instaló la creencia. El Hijo de Dios, Dios, que cuando es crucificado en un acto de amor soberano por los hombres, gracias a esa muerte y la resurrección va a venir el Espíritu. Y ahí se arma la teología trinitaria. El Padre, el Hijo ofrecido al Padre, y el amor entre ambos es el Espíritu Santo. Es el amor entre el Padre y el Hijo.
La Iglesia ha perpetuado esto en la Eucaristía. No voy a abundar en un tema que creo que, si quieren, después preguntan, pero creo que todos más o menos saben de qué estoy hablando. Voy a hacer un recorrido, si quieren, atrevido. Les voy dando las páginas para que puedan leer. Este capítulo es el 15. Antes, creo que es antes en el 13 que habla de la muerte de Dios, pero antes de hablar del goce de la transgresión, habla del amor al prójimo. Y ahí es donde ustedes van a encontrar todo esto que dije antes, de la tendencia al mal, etc. Cuando llegamos al goce de la transgresión, disculpen si estoy un poco desordenada, pero lo van a poder, si toman el seminario de la ética, van a poder ir situando, porque es muy largo de leer, son muchas páginas, tenemos poco tiempo. Yo felizmente me tocó el mes de julio y pude dedicar tiempo, pero no siempre se puede. Entonces, lo que hago yo dependerá de lo que cada uno de ustedes quiera hacer después. Porque estos, como repito, son lecturas que yo hago. Entonces, cuando llegamos al goce de la transgresión, es en la página 231 del seminario. Entonces, Lacan empieza a hablar ahí de la paradoja del goce, de Sade, de Kant, porque hay un modo de gozar que me fijé en los textos de Freud, de esa época, y está 1920, más allá del principio de placer, 1923, el yo y el ello, donde Lacan pone esa cosa maravillosa para hablar del super yo, que es el que me dice como el padre tú debes ser y como el padre no debe ser. Esa es la paradoja. Que puedo estar bajo órdenes diferentes al mismo tiempo, y los que tienen práctica analítica lo saben, y leyendo a Freud, sin duda. Entonces, esta posición, este descubrimiento freudiano, no es solo eso. Inhibición, síntoma y angustias de 1926. El porvenir de una ilusión es de 1927. El malestar en la cultura se publicó en 1930. O sea, que Freud está ahí en un campo de descubrimientos impresionante. Y la prueba está en que después del malestar en la cultura, en 1931, escribe el primer texto sobre la sexualidad femenina. Entonces, este Freud es de una riqueza impresionante. Ahora, paso todo eso que lo estuvimos hablando, y Lacan vuelve a hablar, página 233, del drama de la pasión de Cristo. Vuelve. Y dice que la pulsión, página 255, que la pulsión debe situarse en el dominio histórico también, en el dominio histórico, debe situarse en el dominio histórico. Pero ¿qué es el dominio histórico? Sí, es histérico, porque es la marcha del lenguaje. ¿Qué es el dominio histérico? Lo que se está hablando, dónde, cuándo, cómo. Lo que está sucediendo en cada lugar. Pero dice Lacan que la pulsión debe situarse en un dominio histórico, es decir, lo que hablamos el otro día, la corriente de las palabras, que Lacan en el seminario de identificación va a decir que eso es el sujeto supuesto saber, que el otro no es ningún sujeto, el otro es el correr de las palabras, por eso cada uno recibe del otro lo que su fantasma le permite. Entonces, paso. Lacan habla ahí de algo, creo que ya es en el 16, la pulsión de muerte, donde Lacan habla de la imagen del otro. Son páginas impresionantes. Claro, ¿qué es la cuestión de la... Dice Lacan que el otro
¿Por qué no somos tan agresivos? ¿Por qué no? Porque la imagen del otro, dice ahí, me devuelve mi propia imagen. Yo me constituí en el espejo, en la imagen del otro. La imagen del otro siempre tiene algo que me produce a mí algo, una distancia, no sé con qué términos lo dice, porque, pero de alguna manera esa imagen me trae al hueco de mí mismo, Tasdim, es decir, ese hueco de mí que está recubierto por la imagen, ese hueco vestido de imagen, resulta que de alguna manera me vuelve en una especie de cuidado que me produce la imagen del otro. Y dice Lacan, es el secreto del altruismo. El secreto del altruismo, que uno muchas veces, incluso los seres más malvados, siempre pienso eso, ¿no? Los que hicieron la bomba, los científicos que hacen las bombas atómicas, no importa, puede ser que en su casa sean personas tan amorosas y que verdaderamente en su ciudad sean tan amables. O sea que nunca podemos saber por las imágenes nada de los goces, de los secretos goces. Todo eso Lacan lo trabaja y dice que el amor al prójimo es la vía más cruel, la vía más cruel para separarme de mí, de ese hueco que es lo más mío de mí. El amor al prójimo me saca completamente de mí, me hace como esta señora toda su vida, mirando lo que necesitaban de ella. Qué prodigio cuando ella se queda hoy totalmente sorprendida cuando se descubre su capricho, y no solo capricho, autoritarismo. Pero hubo que llegar a que pudiera nombrar eso, mucho tiempo, mucho trabajo. Incluso en un momento le dije que no la iba a analizar. Porque era un yo tan... Insistió ella mucho. Y esa insistencia le valió continuar, y esa insistencia le vale que hoy esto es una pequeña puerta a un análisis. Es el primer acontecimiento de este orden. Entonces digo, el amor al prójimo puede ser la vía más cruel porque nos aleja de nosotros. Pero de lo que de nosotros es lo más cercano, lo más invisible, lo más ignorado, salvo que el síntoma nos rescate de ahí, salvo que el síntoma nos rescate. Bien, después viene capítulo 17, la función del bien. Lacan dice que el bien, algo de eso hablamos, que el bien es una muralla contra el deseo. Es lo que estábamos hablando recién. Entonces, habla de la función del bien, capítulo 17, capítulo 18, la función de lo bello. Y ahí es donde Lacan dice que la función de lo bello puede cruzar la línea del ultraje. No sé si lo dice ahí o más adelante, pero piensen ustedes que en la Edad Media el arte religioso, ¿en qué consistía la belleza? Era arte religioso. Y la crucifixión se convirtió en una imagen tan bella, tan atractiva. La belleza traspasa la línea del ultraje. Y si no nos ponemos a hablar de algo tan impresionante como esa imagen del crucificado que atravesó los siglos, solo ahora parece que queda poco de eso. Sin embargo, bajo distintas formas, eso está. Y ahora van a ver lo que dice Lacan. Dice, entonces, se pone ahí, después de hablar de que la belleza cruza la línea del ultraje, se pone a hablar de Antígona.
Lo resumo, Antígona es la hija de Edipo. Ese Edipo en Colona, que iba del mano de la hija, era Antígona, la hija de Edipo. ¿Por qué era tan desgraciado Edipo? Porque descubrió que sus hijos los había tenido con su madre, Yocasta. Se reventó los ojos por la culpa inmensa que sintió cuando supo lo que había pasado. Se reventó los ojos él solo, ya lo saben. Entonces, cuando Lacan habla de Antígona, habla de esta muchacha, como Lacan dice en la ética, esta muchachita que desconoce y atenta contra las leyes de la ciudad, Creonte, porque ella elige a su familia. Ya no existen, ahora Polinices muere, y Polinices es un traidor de la ciudad, pero, de Atenas, pero ella, ese deseo entre dos muertes que dice Lacan, pueden leerlo. Entonces, dice que en Antígona encontramos un puro y simple deseo de muerte. Ella elige esos ancestros, esas leyes de la familia. Bien, paso de largo, y en el capítulo 20, Lacan habla de las articulaciones de la pieza. Las articulaciones de la pieza de Sófocles. Miren lo que dice. Para nosotros, cristianos, este era el texto que yo para nada tenía ubicado. Para nosotros, cristianos, página 311 de la Ética. Los juegos del dolor pueden ser soportables, bellos. No sé si estoy siendo textual, eso lo dejo a ustedes. Habla de las víctimas dotadas de belleza, de una belleza silenciada, porque los afectos que se producen no reconocen que están fascinados por la belleza del dolor. Es una belleza fantasmática, dice acá. Ese atractivo de la imagen sufriente, esa invitación al bien, al sufrimiento, a lo bello. Entonces dice Lacan, es el sufrimiento que atrae secretamente los hilos del deseo. Nosotros tenemos mucho de eso acá. Del sufrimiento que atrae secretamente los hilos del deseo. Los pacientes mismos dicen, pero nada, entonces, no, me dijo el psicoanalista que yo disfruto de sufrir. Son pavadas, eso hay que hilarlo mucho más fino. Lo que se juega es una satisfacción, pero esa idea de la satisfacción que tenemos nosotros no es la idea de la satisfacción que puede tener cualquiera que viene a hablar con nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ya se goce. No, no. Y eso nos pasa todo el tiempo, todo el mundo cita a Lacan, todo el mundo sabe lo que es el goce. Y no, en la práctica analítica hay que encontrar los hilos del deseo que pueden llevar a cualquier parte, porque están determinados por los goces. Entonces Lacan dice, la imagen de la crucifixión realiza la divinización del límite donde el ser subsiste en el sufrimiento. Un sufrimiento que no mata. Es un sufrimiento que está lleno de sentido, y la imagen de la crucifixión
está en cualquier fantasma donde el sufrimiento tenga el lugar meritorio, atractivo que le presta el fantasma. Entonces acá dice algo, es el fantasma, escuchen esto, el sufrimiento es el fantasma que muchas veces guía el deseo femenino, que muchas veces guía el deseo femenino. Y copié un texto acá, porque me parece imperdible, página 314 de la Ética. ¿Hasta qué punto el fantasma que guía el deseo femenino, los ensueños de las jovencitas, tanto como los acoplamientos de las matronas, es fuertísimo? ¿Hasta qué punto el fantasma que guía el deseo femenino, los ensueños de las jovencitas, como los acoplamientos de las matronas, puede ser literalmente envenenado por la imagen promovida de Cristo sobre la cruz? ¿Cuántas sexualidades femeninas han sido interrumpidas, envenenadas por la religión del sufrimiento en la cruz? Extraordinario, podría hablar días de esto, de cómo esto se puede convertir en una existencia feliz o infeliz, porque depende cuáles sean las elecciones que cada sujeto femenino hace una vez que está bajo el fantasma meritorio del sufrimiento. Millones de caminos, mejores, peores, pero esto que dice Lacan acá es impresionante. ¿Cómo puede ser literalmente envenenado por la imagen promovida de Cristo sobre la cruz y de los mártires? A mí me hacían leer las historias de las niñas mártires, mujeres mártires, de la pureza, por supuesto. Entonces, la cristiandad, dice Lacan, crucifica al hombre santamente. Es una ironía descomunal. Se crucifica al hombre santamente. Esto se realiza a nivel colectivo, es lo que les decía antes, a nivel colectivo, y tiene consecuencias. Escuchen esto, que quizá se expresan en los problemas culturales de los países subdesarrollados. O sea que mi cita fallida no se encontró con este texto antes, se encontró con otros. Pero ya ve que íbamos en esa dirección. Esta crucifixión, santa crucifixión, quizás se expresa en los problemas culturales de los países subdesarrollados. ¿Qué sabía Lacan de eso? Y algo sabía, porque yo ya les leí, les conté lo que le pasó cuando fue a México. Lacan tenía muy clara cuál era la historia, digámoslo así, dónde, cuándo, cómo, como dijo antes, lo que debe situarse en el dominio histórico. No solo histórico, porque histórico quiere decir geográfico, del tiempo, de los 1000 factores, y él viene a decir ahora que esta santa crucifixión reina en los países subdesarrollados. Yo les puedo asegurar que cuando leí esto no lo podía creer, porque no lo había leído antes, simplemente, y porque así es como nos va con la lectura. Vamos descubriendo cuándo es la hora. En realidad es un mar los textos de Freud son inmensos los seminarios de Lacan, son inmensos los comentaristas, algunos de una comunidad, como Lorano, como los que nos guían, los que elegimos como guías. Entonces, en esa inmensidad pescamos o buscamos los hongos para la cocina, vamos encontrando
muy contenta de lo que encontré en la ética ahora. Acabo de darles, quizá abrirles el apetito para ir a buscar esas cosas que son, realmente nos atañen, son comprensibles para nosotros, son cercanas. Bien, ahora, ahora eh, voy a pasar para mantener el movimiento de la ética a la angustia. Lo tengo cada vez más presente, lo que estoy haciendo. Es decir, ¿no? Encontrar el movimiento que Lacan está haciendo. Y entonces, todo el tema del amor lo acaba de poner con la crucifixión. Culturas católicas. Toda la Europa medieval se llamaba la cristiandad. Este crucificado era parte de la vida cotidiana de los pueblos, Imperio Romano, en fin. Entonces, cuando Lacan pasa a la transferencia, obviamente tiene que buscar una fórmula de amor que no sea esta. Tiene que encontrar, y la genialidad de Lacan está en haberla encontrado, en el amor de los muchachos y las muchachas, la metáfora del amor, para poder ubicar la transferencia fuera de este amor cristiano, religioso, luterano, calvinista, porque estamos acá, si estuviéramos en Oriente, el problema es mucho más grave. El Corán es palabra sagrada, no hay teólogos, no hay discusión sobre el Corán, y es revelación divina directa de un ángel a Mahoma, y eso quedó ahí, y además como la guerra, el Corán tiene palabras de amor y de tranquilidad y demás, pero evidentemente hay que imponer el Corán, hay que imponer esa verdad, porque es una verdad absoluta. Pero Lacan no está peleando con eso, Lacan está en París y está pensando en la civilización de Occidente, que viene, ese es el tema, empieza con el judaísmo, y esto lo estuvimos viendo en la ética. Esto empieza con la ley de Moisés, y cuando sale a matar a todos los que se fueron a mezclar con los dioses y con los idólatras. Porque acá, ahora, estaba la ley. Como dijo Lacan, y lo hablamos en la ética, la ley marca el límite de lo que se puede hacer contra la ley, de alguna manera. No es la ley para cumplir la rajatabla, es para poder fornicar, para poder mentir, para poder, en fin, saber dónde está un límite que no se puede sobrepasar, que uno, no podría sobrepasar. Entonces, para eso está la ley. Bueno, pero entonces primero Occidente empieza con la promesa del Mesías, hecha por Jeremías, Isaías, los profetas. Vendrá el Mesías y será maltratado y será pobre, y se hace todo el dibujo de lo que después se revistió a ese Cristo que tuvo una existencia histórica, pero quedó revestido de todas las promesas mesiánicas para los que creyeron en eso, obviamente. Entonces, uno tiene una diferencia abismal. Uno ve el judío que espera la vida de la letra y vuelve a la Torah, y vuelve a la Torah, y vuelve a la Torah, o a lo que sea, los textos judíos, hebreos, y va a buscar, de ahí le va a venir la iluminación. Por eso a veces se pasan la vida ahí. En cambio, el cristianismo fue una revolución total, porque resulta que venía la imitación de Cristo. Entonces, cuando dice Freud pregunta, ¿por qué habría que cumplir esa regla del amor al prójimo? Y Freud dice, no hay respuesta para eso. ¿Cómo que no hay respuesta? ¿Cómo que no hay respuesta para el amor al prójimo? Primero es una regla, Freud no lo sabía,
Freud dijo que era un ideal de la cultura. Primer mandamiento del amor al prójimo está en el decálogo, no me acuerdo, hay uno yavista y otro loísta, hay dos decálogos, y además recontra modificado. Pero digo, uno de los decálogos tiene como primera regla, amarás a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es uno de los mandamientos judíos, que Freud no lo sabía. Y viene Lacan, y ahora tenemos, ¿por qué cumpliría el pensamiento del amor al prójimo? Y San Pablo lo responde con toda claridad. Él entregó la vida por nosotros, por amor a nosotros. Nosotros tenemos que entregar la vida por amor a él. ¿Cómo que no hay respuesta al mandamiento? Y sí, en su origen, el amor al prójimo, que así como Cristo dio la vida por nosotros, nosotros vamos a dar la vida por el otro, como si fuera Cristo. Por eso dicen, si le niego un vaso de agua al que se la niego, le niego a Cristo mismo y luego a Dios el vaso de agua. Eso es el cristianismo en su más prístina raíz. Entonces, Lacan no ignora nada de todo eso. Entonces va a la transferencia y busca en el amor griego, que no tiene todas estas connotaciones, al amor griego, y dicen, ahí tienen una célula donde el que tiene es el amante no tiene y busca en el amado no sabe por qué es amado, y podría suceder que el amado se convierta en amante. Todo eso fue lo que estuvimos viendo en el seminario. Eso fue en la transferencia. Lacan tuvo que descubrir, y tuvo una genialidad absoluta en descubrir, esta fórmula del amor de transferencia, que de ningún modo va en las vías de lo que viene hablando en la ética. Tuvo que descubrir otra cosa. Ahora, fíjense qué interesante, que Lacan ahí tiene que traer a Claudel. Más católico que Claudel no existía. Era un diplomático católico que entre 1909 y 1916, que creo que es cuando murió, Claudel fue embajador de Francia en Estados Unidos y en muchos países de Oriente. Claudel era un hombre exquisito, verdaderamente, era un gran poeta. ¿Y por qué Lacan lo enchufa ahí? Porque tiene que volver a la civilización occidental cristiana. Por eso había mencionado antes a Margarita de Navarra y había mencionado el Heptamerón y el Decamerón de Boccaccio, donde aparecieron las cosas oscuras o prohibidas del amor, porque ya cuando cuando escribe Boccaccio el Decamerón, ya es el siglo XIII, ya se puede burlar, tomarle el pelo a las monjas y a los curas en el Decamerón. Y la Margarita de Navarra nació en 1492, ya en la época, en el momento del descubrimiento de América. También se permite, porque se copia un poco de Camerón de Boccaccio, ¿no? Estos cuentos, y dice Lacan, no, con la transferencia, esto no. ¿Esto va con qué? Y con las lenguas que nos van a hablar los pacientes. Eso. Entonces, cuando Lacan encara el tema del mito de Edipo hoy, vuelve a la civilización a la que pertenecemos, aún, porque está cambiando. Entonces, ¿qué es el mito de Edipo hoy? Ya no se puede creer en el papá, la mamá, el mito de Edipo, el niño y la mamá, y entonces la familia está deshecha. Y entonces ahí es donde Lacan habla, antes de entrar en la trilogía de Claudel, habla de la presencia real. No quiero repetir, pero ¿se acuerdan que estábamos hablando del falo? De ese falo que Lacan escribe con una phi mayúscula,
y que vacila entre el significante y el signo, pero definitivamente la pone afuera, porque pone en el entre los significantes de la cadena significante algo que no es significante, no puede serlo. Es lo que interrumpe el sentido que se lleva cuando se habla, es lo que mete un elemento que, dice Lacan, puede poner en cuestión toda la cadena significante de un sujeto. Esta señora de hoy nunca pudo reconocerse caprichosa, no porque no lo supiera, es el recubrimiento del recubrimiento del recubrimiento. Entonces, cuando Lacan habla del mito de Dipoy, lo pone a Claudel, y las obras, ahora lo fui a buscar, las 3 obras de la trilogía son significativas. La primera es el Rehén, la segunda es el Pan Duro, y la tercera es el Padre Humillado. Y es la historia de la decadencia de una familia aristocrática entre 1789, Revolución Francesa, Napoleón, hasta el Napoleón III, que como saben, es ese que escribió ese conocidísimo texto de Marx, del no sé cuánto Brumario, eso es 1870, así que es la saga de una familia en 100 años. Bien, pero termina con la total degradación del padre. Entonces, Lacan, les voy a recomendar a los que les gusten estas cosas, hay un texto precioso de Guy Broll que lo encontré en internet, en Google. Se llama Notas sobre la trilogía de Claudel. Notas sobre la trilogía de Claudel son preciosas, sobre todo para quienes no han leído la trilogía, pero es precioso el trabajo de Guy Briol. Si los que les guste leer, no se lo pierdan. Lo digo al pasar. Bien, entonces, hay una cosa antes de avanzar que quiero detenerme en un instante, aunque creo que ya lo dije. Cuando Lacan ahí hablando del falo, habla como ese palo es una letra, Lacan todavía no la puede situar, pero es una letra, ese pi mayúscula, que escapa al S1, S2, ahí Lacan ya tiene una abertura impresionante, y habla de la presencia real. No quiero, porque oí alguna cosa muy imprecisa sobre eso, por eso me molesto no, tengo el deseo de volver ahí, que es la presencia real de esta letra, que todavía Lacan no la tiene como letra, que es la presencia real. No es otra cosa que lo entre. Eso que Diótima decía era el lugar de la adivinación, entre la doxa y la episteme. Eso entre, que Diótima decía es el lugar de es donde adivinamos nosotros, pero porque nos lo permite la enseñanza de Lacan. La topología nos permite esta maniobra de hacer aparecer algo que estaba ahí siempre. Esta mujer, la caprichosidad tenía miles de manifestaciones, pero ese entre quedaba completamente dominado por los sentidos que ella, gracias a la cocina del fantasma, podía organizar. Ella podía organizar una imagen de sí misma, del bien, y bastó que empezara a entrar en la cosa, empezar a hablar un poco para que apareciera esto, que había aparecido varias veces, pero ella no podía enterarse. Entonces, así es el trabajo analítico, es durísimo a veces. Entonces, cuando ustedes dicen, hablan de la presencialidad con el analista, la otra parte es la virtualidad, no es que una es la presencia real, no hay tal presencia real del analista, no existe. Existe que hay uno que toma un lugar y otro que toma el otro lugar, disimétrico en la transferencia, el que se supone que tiene, que sin embargo
va a ser el que abra el lugar para que aparezca. Lo que tenga que aparecer, el fantasma, el síntoma, las desgracias del ser, todo lo que va a aparecer del otro lado. De este lado, como decía Lacan, lo dijimos la vez pasada, cuando dice el analista está pegado ahí a lo simbólico, ¿qué quiere decir? Que no interviene más que en su lectura. Entonces, la presencialidad es una cosa. Lo que hacemos cuando hablamos por teléfono y por Skype y por esas cosas es la virtualidad. ¿Y por qué nos resulta tan natural la virtualidad? Porque, porque empezamos con la virtualidad. Antes de la imagen virtual en el espejo, no existíamos como sujeto porque no podíamos entrar al campo del lenguaje. O sea, nos movemos entre la virtualidad que nos es muy familiar, y van a ver cuán familiar es la virtualidad, que podría convertirse en un medio de identificación fenomenal, salvo que el analista no entra en la virtualidad más que como desde su lugar de analizante practicante, es decir, de aquel que verdaderamente se haya desengañado de la imagen. Ahora, si el que no se desengañó de la imagen, que haga lo que pueda. Pero la verdad es que el analizante practicante es el desengañado de la imagen. A lo largo de un análisis hay muchos tiempos en ese desengaño. No es de una vez. Hay momentos especiales donde uno se da cuenta. Pero ese desengaño de la imagen no se produce por la presencia real de nada. La transferencia es la que permite eso. Bien, dice Lacan, una frase que tomé ahí en la transferencia, página 296, dice Lacan, esa presencia real que por ahora, después no lo vuelve a decir, pero por ahora, como todavía no tiene la letra y no tiene afregue, entonces por ahora dice que la presencia real, que hay un real en ese entre, dice, no es algo directamente significable. Ahí está la adivinación de Diótima. Está el coraje que tenemos cuando algo se nos presenta y podemos decirlo. Presencia real no es algo directamente significable. Jamás, ni clasificaciones ni definiciones de nada. No es algo directamente significable. Y el único lugar donde podrían disolverse las fantasmalogías es el lugar donde vamos a tocar al fantasma. Ese es el lugar donde vamos a tocar al fantasma. Bien. Voy a pasar al seminario de la identificación. Me parece que esto es lo que nos permite este tránsito de un seminario al otro, en realidad. ¿Sí? Y cuando Lacan se encuentra acá con esta presencia real, entonces tiene que darse cuenta de que con el solo significante, si un significante representa un sujeto para otro significante, no sale del lenguaje. No sale del lenguaje. El sujeto ahí, en un discurso, si no es más que la respiración de un discurso, si el sujeto no es nada más que lo que interrumpe la frase, lo que permite las modulaciones del discurso, no es nada, no es nada. Y Lacan se da cuenta de eso. ¿Por qué? Porque habló de Darín. Porque en esa velocidad de un significante para otro significante, el sujeto es completamente evanescente, lo hemos dicho muchas veces. Ese sujeto evanescente no es nada, no es nada. Por eso la capa hacia algo más real, porque ese sujeto evanescente es el sujeto de un ser viviente
que puede hablar de sí. ¿Dónde está eso? No está a nivel del S1, S2. No, por eso Lacan, ¿de dónde sale este sujeto que habla y que puede hablar de sí mismo, pero que puede hablar y hablar de sí mismo para destrozarse, o para satisfacciones sin límite que también lo destruyen, o para mentirse todo a sí mismo y no enterarse de nada? Son las distintas formas de los usos de la articulación significante, nada más que ir a tomar café a la esquina y ya está. Los usos, no hay un sujeto ahí, más que el sujeto de la metonimia y la metáfora. Así. Entonces, ahí es donde Lacan tiene que hacer un tope fenomenal, y entonces aparece el falo, el dibujo de la letra, falo, mayúscula. Y van a ver que ese falo tiene ya una trayectoria en Freud, porque efectivamente es el significante que ya descubrió Freud de la diferencia, hombres-mujeres. La diferencia sexual, se haga lo que se haga con ella, se la borre, se la cambie, se la altere, no importa. Esa está en la lengua, hombres-mujeres. Sin remedio. La pueden multiplicar por 1000, hombres, mujeres. Por eso Lacan en la fórmula de la sexuación va a eso tan precioso, que no hay ni que no es una cuestión de género, sino de goces. Entonces, están estos goces y aquellos otros, y todos los que pueden infinitamente aparecer de los modos de gozar. Entonces ahí es donde la cultura determina los usos, las distorsiones, los arrasamientos, etcétera, como lo estamos viendo. Entonces, el sujeto, nada. ¿Por dónde va a arrancar Lacan para mostrar, para interrumpir Falo? Hay algo que está fuera de la cadena, que Lacan todavía no lo puede definir, por eso les digo que Frege aparece en este seminario de la identificación, necesariamente como un real, no tiene nada de significante ese fin. Sin embargo, es la causa de que haya significación. Porque si no hubiera espacio entre los significantes, no hay ni diferencia, ni significado, ni significación. Es genial. Son obviedades, pero no son obviedades para Lacan ni para un psicoanalista. Como la cadena significante chupa, a menos que algo, síntoma, interrumpa, pero entonces ahí ya A no es igual a A. Hay una cosa preciosa que Lacan desarrolla. Dice, si nosotros nos ponemos ahí en la metáfora metonimia del lenguaje, yo digo A es igual a A. Listo, es lo mismo. Lo primero que dijo esta señora parecía impresionante corresponder a lo que estamos hablando, ¿no? Lo que decía esta señora era, entonces soy como mi papá. No, yo le hice ver en qué el capricho del padre la había atravesado a ella. No está diciendo que el papá era caprichoso, es rápido. Yo soy igual a mi papá. No, 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 no. Acá pasó algo. ¿Sí? Ah, no es igual a... Lacan dice que decir A es igual a A no significa nada. Y ahora van a ver a dónde va. Dice, decir A es igual a A no significa nada, porque una A no es la otra A. Está el signo igual en el medio. No es lo mismo. Dice, y entonces dice Lacan, no significa nada, pero es una nada que no es nada.
Y ahora va a mostrar esa nada, cómo funciona. Entonces, ahora voy a llegar a los ejemplos que da Lacan en estas primeras clases de la identificación, y es donde empieza a diferenciar su perro del lenguaje humano, y entra a hablar del Fordá. Mil veces hemos ido al ejemplo de Freud, pero me parece que acá cobra una dimensión genial. Dice Lacan, todo lo que tiene que pasar, el niño tiene 1 año y 4 o 6 meses, no me acuerdo. Niño muy pequeño. A mí me sorprendió, yo tenía el recuerdo equivocado de que era un poco más grande. 1 año y 4 meses creo que es. Entonces, ese niño, dice Lacan, ahí está, él se acerca, ese niño de 1 año y 4 meses, pongamos, ese niño nos aproxima a los secretos de la identificación. ¿Por qué? Porque el chiquito jugaba con un carretel. En el carretel lo tenía amarrado a un hilo. Sacaba el carretel fuera de su vista, es decir, supónganse que estaba cerca de una puerta y lo mandaba afuera. For, decía, fuera. Y después lo recogía y decía, da, acá está. ¿Vieron cuando se juega con los chicos? Acá está, se esconden, aparecen. ¿Cómo es que sucede que el chiquito inmediatamente tiene esa diferencia? Acá, allá. Y ahí es donde dice Lacan, nos aproxima al misterio de la identificación. En el capítulo, creo que 3, Lacan insiste en que con su perro esto no es posible, la perra, su querida Justine. Entonces, habla del caso de un sirviente indio que, me distraigo viendo mis notas, que a veces no las sigo, como había un sirviente, creo que era hindú, está en la tercera clase, ¿no? Que se murió su amo. Él era sirviente de un señor que tenía una chacra o algo por el estilo. A la mañana siguiente, después que entierran al señor, va el sirviente y ve un ratoncito, la petite souris, ve un ratoncito paseándose sobre los instrumentos de la labranza. El ratoncito va como inspeccionando, y el sirviente no tuvo ninguna duda que ese era su amo. Ese era su amo. Entonces Lacan a lo que va es al nexo que hace posible la identificación. ¿Cómo es eso? Que el niño dice allá y acá. ¿Lo podemos reducir a un puro mecanismo simbólico? No, porque el niño lo hacía porque la mamá se había ido y dejó de hacerlo cuando volvió la mamá. Entonces esto va muchísimo más lejos, y es donde Lacan quiere atrapar lo real de ese falo. Le va a llevar mucho trabajo. Pero aquí es cuando él ha escrito la significación del falo, y no hay duda que sin falo no hay identificación y no hay diferencia. Entonces, eso ya, falo imaginario, falo simbólico, sí. Pero como dice Lacan, esto va más lejos. No alcanza con que el siervo se imaginó que era el amo, ni que el niño se imaginó afuera adentro. Ahí estaba toda la relación del siervo con el amo, y ahí estaba la relación del niño con su madre. Luego ahí había un cuerpo sintiente, había ya la resonancia del decir en los cuerpos. Entonces Lacan va a ir en esa dirección con la identificación. Y entonces, cuenta otro ejemplo de Lacan que también nos va a servir. Cuenta unos hijos de un señor muy rico,
de las conductas, porque Lacan conversa sobre esto, acá en este seminario, y entonces dice, bueno, que de los hijos del magnate, el hijo, el varón, se identificaba con porte de rico, de magnate, identificación imaginaria, con porte de magnate, o sea, agarraba y se compró un auto de carrera y andaba en el auto, no de carrera, un auto esportivo, que es muy distinto, un auto de lo más despampanante para su generación y para los que lo rodeaban. Muy bien, ¿y qué hizo la hermana? La hermana peleaba contra el padre todo el tiempo y se afilió al Partido Comunista. Entonces, por eso digo, es imposible. Cuando uno ve las cosas por afuera, sí, la madre católica y el comunista, y en la corriente del lenguaje, todo adquiere sentido, significado, significación. Y Lacan está queriendo alcanzar lo que escapa por completo al sentido, al significado, al significante y a la significación. Los resortes que pueden llevar un padecimiento sintomático más allá del sentido, más allá del significado, más allá de la significación, más allá de la demanda, y esa es la vía del deseo. Gran tema. Hoy alguien me decía, pero si yo lo deseo, sí, sí, lo que pasa es que eso, desear, van a saber qué quiere decir. Si hay una palabra más obvia y más malentendida es la del deseo, ¿no? Por eso estamos trabajando tan arduamente con esta cuestión. Yo les quería contar, y eso lo voy a contar como una vuelta más, porque la vez que viene, les cuento ya, voy a tomar esas cuestiones en el seminario de la identificación. Voy a tomar la clase 4, donde está San Anselmo, de Cantorberi, y voy a tomar después la clase 13, también está Parménides. Parménides, San Anselmo. Miren qué curiosa junta. Eso está en la clase 4, por los que tienen el seminario. Esa es la que voy a tomar la próxima vez, y aunque como ahora me voy dejando llevar por la conexión entre los seminarios, cuando entre en la erótica inseparable del cristianismo, ya estamos en la clase 13, y Frege, esa clase 13 la voy a tomar para anudarla a la angustia. Voy a trabajar ahí, y descubrí que en la página 300 de la ética, Lacan menciona todos esos elementos que ponen el cuadro de la angustia al principio de la angustia. O sea que eso de ir de la ética a la angustia es algo extraordinario, porque era Lacan en su tarea. Lacan en su tarea. ¿Y cuál era su tarea? No desatender los tiempos, los lugares, dónde, cuándo, cómo. Es el gran descubrimiento que hago. Hasta tuvo en cuenta los países que en esa época se llamaban subdesarrollados. Y la crucifixión. Tuvo en cuenta todo ese elemento religioso en América. También lo tuvo en cuenta cuando fue a México, que les conté, les leí una parte del seminario 13, cuando él después de Estados Unidos se va unos días a México. Acá tenía una apertura, Freud no la podía tener. El judío, ajeno a la religión, no puede. Estos temas no son ni mencionados jamás por Miller, nunca que yo sepa. Ustedes saben, me lo dirán. Pero digo, justamente, cuando Lacan dice, tengo señalado el párrafo, no me acuerdo de cuál de estos seminarios es, cuando Lacan dice, no, en el seminario 20, me encuentro frecuentando autores católicos, pero la verdad es que es muy interesante. Es verdad, ahí hay un montón que ha impregnado la cultura de Occidente y no se puede ignorar. Y Lacan no lo ignoraba. Entonces digo, trabajar de esta manera me llevó a dónde. Ustedes se acuerdan que yo
en la primera reunión, si no me equivoco, hablé de un libro que había descubierto, no sé, supongo que en ese momento le di el título y el autor, un libro de un italiano sobre China. Y les hablé de la facilidad con la que China instala sus ciudades artificiales, con inteligencia artificial. Es una especie de afinidad de estas lenguas orientales con la inteligencia artificial. Les va bien. Ahora leí un libro, eh, ahora yo los busco, quiero saber. Y me encuentro buscando un libro sobre Japón. Miren lo que va de China a Japón. China es un país inmenso, debajo de una cultura Confucio. Por eso se sometieron a Mao y ahora se someten a Xi Jinping. Siempre hay un poder que los conduce. Igual siempre. Igual ahora. ¿Qué pasa con Japón? Japón, los chinos tienen 3.000 años por lo menos esta cultura jerárquica, meritocrática, escalonada y jerarquizada, es China. Ahora, resulta que Japón es un pequeño archipiélago muy chico, no tiene más que mirar el mapa. Tienen la escritura china. Se trajeron una inmensa cantidad de vocabulario chino y lo trabajaron a su manera. Por eso hay un teatro japonés, hay cultura japonesa, etc. Pero la estructura es china. ¿Y cuál es la estructura? De Confucio para abajo, las reglas de la cortesía. O sea, es una sociedad estratificada hasta el día de hoy, donde, según dice Lacan, hay 20 maneras de nombrar al yo, pero hay un tú siempre, a quien me dirijo con una reverencia. Y hay un tú al que le debo media reverencia, hay un tú al que le debo otra reverencia, y hay un tú al que le debo doble reverencia. Pero estoy bajo un sistema que funciona así. Es decir, no hay un sentido cristiano, calvinista, etcétera, estoy hablando de Occidente. No hay nada de eso. Ahora, miren lo que pasa. Dice Lacan que hay un texto, está en la Analítica 55, la pueden ubicar. Yo tengo un anillado con esa analítica, que es un trabajo del año 86, creo, de Miller con otros de la escuela de la causa freudiana, que se trasladan a Japón, creo que fue en Japón, y hacen toda una investigación a partir de lo que Lacan, que toda la vida estudió el chino y el japonés, Lacan, que desde los 30 años se fue a la academia a estudiar chino, que después fue el alumno de Cheng. ¿Por qué se interesó tanto en la lengua japonesa? Porque se dio cuenta de dos cosas. Esa lengua, justamente tan aprisionera de las reglas de la cortesía, no da para un sujeto de la palabra. O sea, hay tantos caracteres como palabras en la lengua, tantos caracteres como palabras. Es un sistema de transcripción pura. Hay tantos, entonces, dicen que esa escritura, cada término tiene un valor semántico. Entonces, en esta lengua las palabras son, dice Lacan en el seminario de la identificación, todavía no lo encontré en esta vuelta, pero lo voy a encontrar, dice Lacan, en esta lengua japonesa, las palabras son monosilábicas, soberbias, invariables, no pueden equivocarse.
pero es con el sonido que se las transforma constantemente, lo cual impide establecer un sentido. O sea que el inconsciente, dice Lacan, está en la vida cotidiana. Todo el mundo puede modificar el sentido de las palabras. Luego, no parece posible que haya un sujeto que equivoca, un sujeto que sueña. No hay nada de eso. Eso sí, cuando van a París a analizarse, obviamente que los japoneses se occidentalizan, pero el japonés, y yo me encuentro este libro, que se los voy a recomendar y les voy a dar el dato de este libro, se llama Japón desde una cápsula. Lo acabo de leer entero porque la verdad es que extraordinario lo que pasa ahí. Japón desde una cápsula. Es de un argentino esta vez, que se llama Julián Barsavsky. Barsavsky, K-Y. Y es un libro nada menos que publicado por Adriana Hidalgo en 2019. Yo ya termino. 2019, Adriana Hidalgo. Japón desde una cápsula. Este hombre es un periodista argentino que va contando todos los lugares a donde va, si va al subte, si duerme acá, si va allá. Ahora, es impresionante porque esa sociedad quedó totalmente disponible a la tecnocracia neoliberal, totalmente. Se van a quedar con la boca abierta. Es el país más robotizado del mundo, donde hay hoteles manejados por robots, donde la gente se compra pequeños robots, donde se enloquecen por los robots y donde la sexualidad es totalmente masturbatoria. Pero es una especie de masturbación pública, porque no es ilegal comprarse estos muñecos, no es ilegal encontrarse con las lolitas en la calle, no es ilegal. ¿Por qué? Bueno, sería ilegal, porque además están los que deben conocer ustedes, en los dibujos tienen un nombre, ahora no lo anoté, no me acuerdo. Pero estos dibujos pueden dibujar cualquier pornografía que quieran. Lo único que donde están los genitales tienen que poner una tapita, una curita arriba de los genitales. Es lo único. Lo demás todo. Es una sexualidad degradada, la mujer degradada completamente. Porque la diferencia está en eso, entre las lolitas y los hombres que las contratan, ¿no? Estoy diciendo recontra-resumir, pero lo que en el arte donde descuellan, no sé cómo se dice, es la copia. Son los copiadores más perfeccionistas que existen. Pueden gastar horas en un maquillaje, en una transformación. Entonces, como yo no puedo abarcar en 2 palabras, les recomiendo el libro, pero lo que les quiero decir es que este señor, y es el único defecto que le encuentro al libro, este señor sigue todo el tiempo a un señor que está muy de moda acá también, que se llama Han Pil Chung Yang, creo que se llama. Ustedes lo deben conocer, creo que es Pil Chung An. Bueno, hay libros en todas las librerías de este, pero es una cosa, al lado de la observación de Lacan sobre la lengua japonesa, y donde el sujeto está diluido por completo, este hombre no puede llegar, pero ni a sospechar. Por eso es este señor argentino, cita a cada tanto a este señor que le sirve de guía espiritual, sería, le da explicaciones de cómo las cosas que suceden, ¿no? Cómo desaparecen los lazos humanos, cómo se habla de la amenaza que significan estas cosas para el resto del mundo. Yo creo que lo valioso de este libro es el trabajo del periodista argentino. Creo que es un trabajo excelente, porque nos da idea de que no cualquier condición de la cultura, no cualquier condición de la lengua permite quedar sepultado debajo de
la tecnología neoliberal. No, no, no es tan sencillo. Estos países están como disponibles a eso. Al caer el sentido, entonces esto me hace pensar a mí muchísimas cosas. Cuando decimos el sentido de las palabras, perdón, es un tema, hay que leer a Lacan para tener la fineza necesaria. Barrer con el sentido, miren lo que pasa cuando barren con el sentido. Es una especie de masturbación. Hasta en estos hoteles cápsula, en todos los pasillos hay televisores porno. Para usted tocan el botoncito y tienen porno, pero por cualquier lado. Entonces, voy a volver a insistir porque esto toca conmigo, con lo que hace años defiendo, dónde, cuándo, cómo. No va a pasar lo mismo en cualquier lado de cualquier manera. Con eso termino. Pido disculpas porque me entusiasmo, pero bueno, no puedo hacerlo de otra manera. Bueno, abrimos el espacio para comentarios, preguntas. ¿Alguien que quiera participar? Bueno, ahí te están dejando mensajes en el chat de agradecimiento. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Estaba viendo los chats a ver si hay alguna pregunta que interesa, porque Hasta sí, donde acá, vi son... no, acá están muy enterados, alguien sabe, sí, el anime es uno de los nombres que yo pude haber dicho. Acá está el señor, se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Como yo, los comentarios que leo y los textos de este hombre que he leído no me parecen superficiales. ¿No? Cuando uno lee Lacan pide más de la lectura de la cultura, ¿no? Eso me pasa a mí. Manga, muy bien, ahí está la manga, toda este corriente de los dibujos. Está manga en versión escrita. Sí, veo que están muy enterados y me alegra mucho. Muy bien, muy bien. Son cosas que están en la cultura, por eso las traigo, porque para que las hagamos parte de nuestra lectura de Lacan. Bueno, muy bien. Los demás creo que son saludos, pero me alegra mucho de que estén en consonancia, porque en realidad yo me imagino que muchos, no digo todos porque no me atrevo, pero creo que todos los que siguen este seminario, justamente dentro de este seminario hay un modo de tocar las cosas que nunca es ajeno a lo inmediato, a este dónde, cuándo, cómo. Nunca, nunca, yo estoy orientada de esa manera, y ustedes también están acá conmigo. ¿Eh? Bueno, creo que no hay preguntas, así que vamos Bueno, vamos a dejar acá a María, ¿sí? bien, Carmen. Nos vemos entonces en 15 días. En 15 días ya les dije que voy a tomar especialmente la clase 4 del seminario de identificación, que es de, a ver si pongo acá la fecha, pero no importa, es la número 4 que tiene en el seminario. Hemos hecho como una entrada, bastante general, y vamos a tomar la clase 4 especialmente. Y después vamos a tomar la 13, pero yo después en la 13 voy a ir encontrando el seminario de la angustia, o en cuanto pueda, todavía no lo sé. Bueno, un saludo a cada uno, ¿eh? Hasta Bueno, pronto. hasta la próxima. Chau, chau. Adiós.